Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Epístola del apóstol Santiago, capítulo 5. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Vamos a leer los primeros 6 versículos de esta linda epístola. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Señor, esta palabra que hemos escuchado es profundamente dura, sobre todo para quien la recibe, porque sin duda alguna, cuando el apóstol Santiago expresó esto, él estaba siendo dirigido por tu Espíritu. Pero termina siendo dura, Señor, para todo aquel que se ha aferrado y ha hecho del dinero su Dios. Si hay algún escombro en nuestra vida aún de materialismo, permite que esta palabra se convierta en vida en nosotros para que, renunciando a toda forma de adoración y de idolatría, a todo lo que no seas tú, sea quitado esta noche de nosotros. Hoy nos queremos alegrar en tu provisión, en tu cuidado, y queremos renunciar a todo lo que no te agrade a ti. Te adoramos, Dios nuestro, en el precioso nombre del Señor Jesús. Y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén, Amén y amén. y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Hay muchas evidencias de que se está cumpliendo la palabra del Señor. Una de ellas es que los días sí se están acortando. Es increíble que hoy sea 5 de junio. Cuando se está cumpliendo la palabra del Señor que dijo que estos días serían acortados y que si no fuera por nosotros los escogidos, nadie sería salvo. Esa es una de las palabras que el Señor dio. La otra es que se evidencia cómo cuando hay recesión económica, la gente ve afectados sus desenfrenados placeres porque ya no hay economía que alcance. Y la gente se entristece, y la gente se confunde, la gente entra en pánico, la gente está aburrida. ¿Por qué? Porque tienen el corazón puesto en las riquezas. Los 5 pecados del materialismo. Los 5 pecados del materialismo.
¿Qué pasa cuando la que escuchamos no es la voz de Dios, sino la voz del Dios dinero? Y volviendo al tema de la sociedad de consumo, ¿usted no ha notado que la gente nunca está animando a las personas a que sean pobres o a que imiten a los pobres? ¿Ha notado usted eso? ¿Usted ha oído decir, ve, vamos a imitar a fulano de tal, que está inope, que está ruinoso, que está escaso de dinero, que está pobre? El mundo, hablo del sistema, nunca está animando a las personas a que imiten a los pobres. ¿Es evidente? ¿Tengo o no la razón en lo que les estoy diciendo, hermanos? Uno no ve a una persona que está diciendo, ve ese hombre conduciendo esa chatarrita de carro, vamos, pregúntele cuál es el secreto para vivir así. ¿Cierto que no se oye eso por ningún lado? Antes la gente dice, ay, y miran la cara del conductor y dicen, definitivamente se cumple de que las cosas se parecen a su dueño. ¿Han oído decir ustedes eso? O que alguien diga, ve a esa mujer vestida con ropa completamente pasada de moda, averigüe cómo puede llegar a ser como ella. No lo creo que haya personas diciendo o haciendo eso. Alguien le diría a su esposa, mira, averigua a esa persona cómo hace, o a esa dama que va allí, cómo hace para vivir con una prenda, para llevar, para lucir una prenda fuera de moda. Nadie le diría eso a su esposa, ¿cierto? Nadie le aconsejaría eso a otra dama. Y tristemente, mis amados hermanos, aunque el dinero es algo inanimado, cuando el dinero habla, la sociedad escucha. Ahí sí hay ojos abiertos y oídos despiertos. Así que si usted quiere tener una voz en la sociedad, asegúrese de ir detrás del sueño americano. ¿Sabe qué es el sueño americano? Es el sueño de ser rico. O anímese por ir detrás del sueño asiático, o sea, ir a comprar a la China muy barato a base de la mano de obra de esclavitud para que venga a vender caro. Muchas personas están yendo a la China, hasta la China, a cumplir el sueño, o no el sueño chino, sino el sueño de ser americano. Pero no se dan cuenta que hay barcos en alta mar llenos de personas que como esclavos trabajan día y noche para producir masivamente todo tipo de artículos y sacarlos lo más barato posible. Pero muchos van y traen esos artículos y el sueño de ellos es hacerse ricos. Dineros de injusticia. No sé cómo la gente se está animando a ir a Norteamérica, que porque hay un mejor futuro. Les animo para que escuchen en los próximos días el tema que estamos tratando en íntima devoción, mañana es íntima devoción, sobre la base del libro de Ruth, para dejarles claras algunas cosas. Y mientras el mundo está moviéndose en ese ambiente de la sociedad de consumo, del sueño americano, que es el sueño de hacerse rico, del sueño asiático, que es ir a hacerse rico a base de los dineros de injusticia, la palabra del Señor, diga la palabra del Señor, la Biblia nos da un mensaje totalmente diferente y un camino totalmente diferente. Saben, mis amados hermanos, hay 4 evangelios. El evangelio de Mateo, bueno, en sí es un solo evangelio presentado por distintos autores de maneras distintas, pero con un mismo mensaje. Y allí encontramos por lo menos 38 parábolas. De esas 38 parábolas, 16 hablan acerca del dinero. De hecho,
1 de cada 10 versículos en el Nuevo Testamento menciona las posesiones. Y si bien es cierto que el Señor Jesús nunca condenó las posesiones, Él sí nos advirtió acerca de vivir para ellas. De hecho, a través del Nuevo Testamento aprendemos que las riquezas son peligrosas. Riquezas peligrosas. Mientras estábamos adorando a Dios, sin salirme de este momento tan sublime y sin dejar de asumir esa posición tan noble como es la de adorar a Dios, yo pensaba, si lo que estamos entregando aquí, que es todo espiritual, porque está basado en la palabra de Dios, si las enseñanzas, los discipulados, las predicaciones, todas, les garantizamos, están extractadas de la palabra de Dios, si en vez de eso estuviéramos prometiendo cosas materiales, muchas personas suspenderían desde muy temprano todas sus actividades con tal de venir a agarrar el mejor puesto para no quedarse sin la posesión material. ¿Estamos de acuerdo o no? Muchos se pelearían el puesto, algunos inclusive comprarían la silla para que nadie se la fuera a ocupar en caso de que llegaran un poco retrasados. Este momento de la historia, hoy 5 de junio, grábense esta fecha. La iglesia del Señor en todo el mundo está recibiendo la bendición más grande de parte de Dios, y es que nuestra fe está siendo probada. Alabado sea el Señor. Ese es el momento más sublime, es la bendición más grande que la iglesia está recibiendo, y es que nuestra fe está siendo probada. Porque no podemos agradar a Dios con una fe fingida, sino con una fe probada que salga más brillante todavía después de haber pasado por el fuego ardiente y caluroso. Riquezas peligrosas. Las riquezas, hermanos, son tan peligrosas que pueden llevarnos a la ruina con más facilidad que la pobreza. Dígale al que tiene a su lado, las riquezas son tan peligrosas que pueden llevarnos a la ruina con más facilidad que la pobreza. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel? Salió riquísimo de Egipto. Los egipcios les decían, llévense todo, pero váyanse. ¿Usted sabe qué pasa cuando al pueblo de Dios lo echan? Viene la ruina. ¿Y sabe algo? En uno de los salmos, que no recuerdo en este momento si es el 105 o el 106, dice que el Señor, que salieron tan cargados de las riquezas de Egipto, que el Señor les dio fuerzas en las rodillas para que sus pies no titubearan y no se fueran a caer. ¿Ha visto que cuando uno viene muy cargado de cosas, lo primero que empieza a temblar es la rodilla? Y dice que el Señor les daba fuerzas para que no fueran a titubear y se fueran a caer. Sin embargo, ¿sabe qué hicieron con esas riquezas? Hicieron un Dios para desafiar al Dios de los escuadrones de Israel. 105:37, gracias pastor, y vamos a mirar ese texto. 105:37. Tranquilos que hoy el mensaje va hasta las 9:30 de la noche, no se preocupen, creo que no hay afán. Los que vamos para el cielo no tenemos afán. ¿Cuántos van para el cielo? ¿Vamos para el cielo? ¿Usted quiere que el Señor venga allá y nos lleve ya? Vamos para el cielo, porque en el cielo no hay reloj. Alabado sea el Señor. Sacó a los israelitas cargados de plata y oro, y no hubo entre sus tribus nadie que tropezara. Ese es el Salmo 105. Y en el 106, si mal no estoy, con esa riqueza, ¿sabe qué hicieron? Un becerro de oro. Dice que se despojaban de todo.
para que Aarón, el sumo sacerdote de Dios, les hiciera un becerro de oro. Por eso desde este altar, desde este púlpito, nos cuidamos y los estamos cuidando a ustedes, pero nunca los vamos a incitar, ni a animar, ni a generar falsas especulaciones para que ustedes tengan mucho dinero, para que terminen rindiéndole culto a un Dios que no sea el Dios verdadero. Las riquezas. Hoy la gente tiene mucho miedo, mucho pavor, porque los dineros están yéndose como agua entre los dedos. Gracias. 106, 19. Mire usted, vamos a mirar este texto. 106, 19. En Horeb hicieron un becerro, se postraron ante un ídolo de fundición. Y el que sigue, por favor, mis hermanos. Cambiaron. Ay, ay, ay. Qué canje, qué tragedia. Y estaban ricos y cayeron en la ruina. ¿Por qué? Porque cambiaron a quien era su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Diga, ay, ay, ay. Muchos cristianos hoy, en vez de al Dios verdadero, tienen a un toro que come hierba. Porque como lo compartí con mi familia en una reunión familiar, las riquezas también son una prueba, no solamente la escasez, para ver qué hay en nuestro corazón. Dios en ocasiones enriquece personas, los hace empresarios, los hace fructificar para ver qué hay en su corazón. Y cuando viene y revisa que lo que hicieron con sus riquezas fue un toro que come hierba, inmediatamente les pulveriza todo y los pone a tomarse esa agua, las aguas de la maldición. El escritor a los Hebreos dice, en el capítulo 13, versículo 5, versículo 6 también, manténganse libres del amor al dinero. O sea, ¿qué es el amor al dinero? Esclavitud. Porque si está diciendo que nos mantengamos libres, es porque el amor al dinero esclaviza. Pero además nos está haciendo un llamado a ser agradecidos. Conténtense con lo que tienen. Porque Dios, aleluya, ha dicho, reciba esta promesa en esta noche. Si usted está pasando por dificultades, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, dígalo conmigo, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. O sea, que si usted, hermano y hermana, tiene comida para comer, vestido para vestir y un techo de donde habitar, es más rico que una buena parte de la población mundial. No obstante, hay una vieja naturaleza galopante, torturante, acosadora, atosigadora, que no nos permite sentir esa satisfacción, esa llenura y ese contentamiento. ¿Sabe qué es lo que impide? Que todavía estamos viviendo con el viejo hombre en el bolsillo. Hermanos, y si no nos sometemos a la palabra de Dios, deleites en la palabra de Dios, si no nos sometemos a la palabra de Dios, y si no nos sometemos al Espíritu Santo de Dios, nuestro corazón, ¿sabe qué va a hacer? Va a querer algo mejor, algo más fácil, algo más nuevo, algo más grande, algo más, algo más, algo más, algo más. Y la verdad es que el Dios dinero
se está dejando oír y muchos están percibiendo con mayor facilidad la voz del dinero que la voz del Señor Jesús. Y me surge una pregunta. ¿Qué será lo que la voz del dinero está hablando en realidad? ¿Qué será lo que está modulando la voz del dinero? El apóstol Santiago, un hombre que conoció de cerca al Señor Jesús, aún en sus momentos privados, porque era su hermano, porque eran prácticamente contemporáneos, escribe esta epístola y nos da la respuesta. Así que él está a punto de entregarnos una reprensión muy importante y su advertencia más directa hasta el momento. Veamos. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Santiago es tan suave y tan dulce, ¿cierto? Cada que leemos a Santiago, vemos a Santiago tan suave y tan dulce. No, él era así. ¿No le parece? Que él era determinante. Es más, esa primera frase la podríamos traducir: escuchen ricachones. Eso es lo que está diciendo. Escuchen ricachones. ¿Por qué? Porque es que Santiago no tiene pelos en la lengua. Mire, esas palabras traducidas, lloren, un verbo, y griten, otro verbo, hacen referencia a alguien a quien literalmente está llorando a un muerto. Y también encontramos estas palabras en el Nuevo Testamento describiendo el lamento de una persona que está pasando por una vergüenza inocultable. El apóstol Santiago, que poco se menciona este tema de él, pero el apóstol Santiago está ilustrando el juicio venidero ante el trono de Dios, donde nadie podrá llevar las posesiones. Nadie ante el trono de Dios podrá entrar con sus vehículos, con sus flotillas, con sus almacenes, con sus comercios, con su banco, con lo que quiera. Nadie. Allí no se admite nada de esta tierra. Aquí no hay indicio alguno de que Santiago esté hablándole a los creyentes. Está hablando en términos generales. Él no usa el término hermanos. Miren ustedes cómo empieza ese capítulo. Ahora ustedes los ricos. Y tampoco está haciendo un llamado a decirles: arrepiéntanse, ricachones, ustedes los que cometen injusticias. No hay mención de que estas personas conozcan siquiera al Señor, porque tienen su corazón tan lleno y tan ocupado de lo material que lo que menos les interesa es al Señor Jesús. Ni tampoco hay una exhortación, ni siquiera una amonestación, haciendo un llamado a la voluntad de Dios, como si lo estamos viendo en el capítulo 4, eso lo veremos después. Lo que personalmente creo, mis amados hermanos, es que Santiago está condenando este sistema mundano, mientras que a la misma vez, simultáneamente, reprende a los creyentes por tener estas mismas atracciones, estas mismas codicias que terminan volviéndose y se están volviendo tendencia en la iglesia del Señor. Si así no fuera, muchos especuladores y payasos no estuvieran yéndose a sus altares o a las tribunas de su iglesia a hablar y hablar y hablar sobre cómo hacerse rico y exitoso. Y para mí, la mejor manera de tener prosperidad, bendición o riqueza es entregándole al Señor y obedeciéndole al Señor. Si usted lee en Deuteronomio 10:12,
allí encontramos la siguiente escritura, 10:12 de Deuteronomio. Vamos a ver qué nos dice la palabra en 10:12 de Deuteronomio. Dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Eso es obedecer, entregarle. Simplemente, o sea, no es nada oneroso, que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumpla los mandamientos y los estatutos que hoy el Señor te manda a cumplir para que te vaya bien. Y en 30:16 dice de la siguiente manera, de este mismo libro de Deuteronomio. 30, me devuelves al 15, por favor. Hoy te ordeno, ya no es que está pidiendo el Señor. Por eso dije entregar y obedecer. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Está diciendo lo mismo, en la una está pidiendo y en la otra está ordenando. Por eso es que no podemos caer en las tendencias de los especuladores que están diciendo traiga 10 y el Señor le da 10,000, pero viva de cualquier manera. En otras palabras, Santiago está predicando en contra del materialismo rampante y reinante en este mundo. Pero él también sabe que es posible que los creyentes sean tan materialistas, egocéntricos y culpables de los mismos pecados que se están cometiendo en el mundo. Así que en este párrafo, el creyente, usted y yo, estamos recibiendo una advertencia juntamente con el incrédulo. Él está midiendo con el mismo rasero a aquellos que en la iglesia se están dejando atraer por el materialismo, así como se están dejando atraer en el mundo. Permítame decirlo de la siguiente manera. Santiago está condenando el enfoque pecaminoso del incrédulo y al hacerlo está exhortando al creyente a no adoptar ese sistema pecaminoso. Ahora, lo que Santiago va a hacer en este pasaje es exponer por lo menos 4 pecados de materialismo, pero todos, aunque distintos, están relacionados entre sí. El primer pecado relacionado con el materialismo es, segundo punto, la acumulación. Aunque el segundo punto es el primer pecado del materialismo, la acumulación. En la generación de Santiago había 3 categorías principales de riqueza. Una era el trigo y el maíz. Y entonces la gente almacenaba trigo y granos, y almacenar trigo y granos pues no tiene nada de malo. El problema que Santiago está indicando es el querer almacenar mucho más de lo que uno puede comer. ¿A usted no le duele cuando encuentra en la nevera un producto que va a consumir y la fecha ya está vencida? Pues ya pasó el vencimiento. ¿A usted no le duele eso? ¿Por qué? Porque se acumuló y nunca se usó. Y mucha gente acumula y acumula. Y en esa época acumulaban. ¿Recuerdan el hombre solitario? Empezó a decir, oh, tengo una gran cosecha. ¿Qué voy a hacer con toda esta cosecha? Voy a ampliar mis bodegas, voy a ampliar mis depósitos y mis graneros para almacenar todo lo que he cosechado y me sentaré y diré, alma mía, come y bebe y descansa, que con eso estás pleno. Y de un momento para otro
vino una voz y le dijo: necio, esta misma noche van a pedir tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? Mire lo que dice la primera parte del versículo 2. Se ha podrido su riqueza. ¿No nota esto? Se ha podrido su riqueza. ¿Cuál? En ese momento era la acumulación de grano, de trigo, de maíz, de cebada, de todo. ¿Sabe qué hacían estas personas? Se rehusaban a compartir sus riquezas con otros. Preferían tirarla a la basura antes que compartirla. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Asómese usted a los principales centros de acopio de alimentos de Colombia y fíjese en las cifras que están arrojando las estadísticas del gobierno para que se den cuenta, no 10, no decenas, ni centenas, sino miles de toneladas de alimento que se están pudriendo mientras la gente está muriendo de hambre en las calles. Eso pasaba en la época de Santiago. Otra forma de riqueza era la ropa, increíble, la ropa. Versículo 2 en su segunda parte: y sus ropas están comidas por la polilla. Ay, me acuerdo una camiseta tan linda que tenía, blanca, hermosa, fina. Mis amados hermanos, no me la ponía por bonita. Es en serio lo que les estoy diciendo. Era una elegancia de camiseta. Marlene, ¿qué pasó un día que me la fui a poner? Rota. Yo no sé de dónde apareció la polilla y se la comió. Es cierto lo que les estoy diciendo. No necesito especular. Y sus ropas están comidas por la polilla, porque la ropa era otra forma de riqueza. Y esta palabra traducida como ropas, ¿sabe a qué está haciendo referencia Santiago? A las túnicas que se usaban en aquella época. Por lo general, las túnicas tenían bordados muy bien elaborados, muy bien trabajados y, por supuesto, finamente elaborados. Las vestiduras eran también un tipo de moneda en los días del Antiguo Testamento y a principios del desarrollo del Nuevo Testamento. Las ropas, ¿sabía usted eso? Era una muestra de riquezas. Vamos a ver unos ejemplos. José, ¿recuerdan a José, el hijo de Jacob? Cuando se reconcilió con sus hermanos, les dio prendas de vestir, o sea, les dio riqueza. Sansón le prometió una muda de ropa nueva a aquellos que le dieran la respuesta a su enigma que les planteó. O sea, darles riqueza. Génesis debe ser 45. Si mal no estoy, qué pena, se me transcribió aquí algo mal. Enseguida le vamos a corregir la primera cita de Génesis, o si no, estudie usted la historia de José en el libro de Génesis. Naamán, ¿recuerdan a Naamán, el general sirio? Compró ropa como regalo para el profeta Eliseo. El apóstol Pablo dijo que mientras sirvió en Éfeso, nunca codició dinero ni vestimenta de nadie. O sea que sí, la ropa era otra forma de ser rico. O sea, lo que Santiago está diciendo en otra forma es: no envidie los ahorros de nadie ni las posesiones de nadie. Sí, tuve ese... Y hay una tilde por allí, para que no me vayan a copiar. Uno escribiendo muchas veces está más
y no le presta atención, ahí donde dice nunca codició, ahí es con tilde. Me cuido mucho, pero algún gazapito se me va, algún error se me va. O sea, que ¿qué pasaba en la época de Santiago? Que la gente se ponía los ahorros en su cuerpo, por así decirlo. Lo que llevaban eran sus ahorros. Eso es lo que él está diciendo. O sea, su vestimenta dejaba en evidencia cuánto tenía. Dicen que por el encapillado se conoce al viajero. Eso es lo que dicen. Pero Santiago está escribiendo: sus ropas están comidas de polilla. Lo que nos dice que estas personas tenían muchas prendas de vestir, acumulaban muchas prendas de vestir, y la única ropa que podía sufrir este destino de ser comido por la polilla es que estaba guardado, porque no se usaba de la tanta ropa que tenían, porque la ropa muy guardada también se la come la polilla. El pastor nos habló hace poco acerca de las posesiones, pastor, ¿recuerdas? Y hay una campaña muy linda porque muchos hermanos empezaron a entender, están llenos de cosas, mientras otros están necesitando. Con respecto a esto, uno de los magnates más ricos del principio de la historia bíblica, que aunque aparece en los libros poéticos, es de la época de Abraham, un hombre de Uz llamado Job, describió a su propio cuerpo cuando se tenía que rascar con una teja y estaba vuelto una llaga, era una piltraja humana. Cuando él estaba supremamente enfermo, él dice de la siguiente manera, Job 13:28, el hombre es como un odre desgastado, como ropa carcomida por la polilla. Eso es el hombre. Y Santiago está describiendo a alguien que ni siquiera está luchando contra la tentación de querer y tener más. Está hablando de personas que se jactan de la enorme cantidad de trigo, de comida almacenado y que tienen y que no piensan compartir, que guardan y guardan y acumulan, que suman túnica tras túnica y tras túnica y tras túnica y que ya no las pueden usar todas. Entonces, ¿sabe qué hacen? Las guardan y como no les alcanza el espacio en los closets, en los armarios o en los roperos, como lo quiera llamar, entonces empiezan a conseguir cajas más grandes y hasta casas más grandes, galpones más grandes, como dice referencia al hombre del cual nos habla la palabra del Señor. No pueden comerlo todo y no pueden usarlo todo, pero ¿sabe qué es el pecado? Quieren tener cada día más. Y estas son indicaciones exteriores de una falta de satisfacción interior. Ellos nunca están satisfechos. La tercera y última forma de riqueza en la época de Santiago era el oro y la plata. El pastor y apóstol Santiago escribe, versículo 3, se han oxidado su oro y su plata. O sea, ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos, dice el apóstol Santiago. Y usted me dice, pastor, pero es que el oro y la plata no se oxidan. Quiero decir, el oro puro y la plata pura no se oxidan. Santiago seguramente está hablando de las monedas que se usaban en aquellos tiempos. Estas monedas estaban hechas de una especie de mezcla de varios metales y contenían algo de oro y también algo de plata. Sin embargo, es muy probable también que Santiago siga refiriéndose, pero al juicio final.
Ustedes saben que va a haber un juicio final, ¿cierto? Tienen claro que va a haber un juicio final, de acuerdo al contexto del cual nos habla el versículo 1 y ahora la última parte del versículo 3. Volvamos al versículo 3, capítulo 5, en su tercera parte. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. ¿Usted sabía que hay hermanos que están reteniendo lo que le pertenece al Señor porque no quieren ver sus arcas vacías? Y lo que están haciendo es al contrario. No se dan cuenta que entregando lo que le pertenece al Señor, sus arcas nunca van a estar vacías. Y lo que creo que está pasando aquí, que está hablando Santiago, es que está usando lo que los expertos en lingüística, en traducciones, en palabras, es que está hablando de un tiempo profético. Es decir, Santiago declara algo acerca del futuro y lo está diciendo con tanta certeza que lo que escribe en tiempo presente también lo puede escribir en tiempo pasado. Acuérdense que viene un juicio final y ustedes acumulando trigo, maíz y cereales, acumulando ropa y túnicas y todas las prendas de vestir, pero también acumulando oro y plata. O sea, ellos estaban acumulando cosas que se oxidan, estaban acumulando cosas que se pudren, estaban acumulando cosas que se arruinan y terminan siendo comidas por los insectos. Finalmente lo que están acumulando es basura. ¿Usted sabe qué es lo que hace la polilla? La polilla, cuando se come el dinero, los billetes, obviamente eso es su alimento, pero a la vez es su estiércol. Y de ese estiércol es que hace su nido. O sea, lo que es las riquezas para una persona, lo que está guardando es el nido donde van a reposar las cosechas de polilla. En otras palabras, disfrútelo ahora, porque no se lo va a poder llevar. Úselo, porque no lo va a tener para siempre. Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice algo muy lindo, que mucha gente no sabe que esto está en la Biblia. Y en el capítulo 6, versículo 7 dice, después de todo, diga, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Les voy a compartir una historia. En una ocasión, ¿cómo estamos de tiempo, pastor? ¿Estamos bien? Había un hombre tacaño, avaro, más amarrado que un tamal, riquísimo, mucho dinero, mucho guardado. Y le hizo prometer a su esposa que cuando se muriera, le hiciera el favor y la fosa donde lo iban a enterrar fuera mucho más grande que una fosa normal, y que mientras metían el ataúd también se encargara para ese día de que todo su dinero en efectivo fuera guardado en cajas y lo metiera a la fosa junto con él. Antes de meterlo en la sala de velación, ella debía estar junto al cadáver de su esposo y con todas las cajas de dinero alrededor. Y efectivamente un día el tipo se murió. Y la viuda, ni corta ni perezosa, llegó y armó las cajas y las puso allí. Y luego, cuando fueron a sepultar al hombre,
Inmediatamente las llevó. Pero hubo uno de esos que no solamente mira a la viuda, sino lo que tiene. Y le dijo: querida, este hombre nada te dio, te maltrató. ¿Cómo se te ocurre? Ya él se murió. ¿Cómo le vas a dar gusto en esa petición? Y ella decía: sí, le voy a dar gusto. Pero por favor, recapacita, te vas a quedar sin nada. No hagas esa estupidez, no cometas ese error, vas a quedar en la ruina. O sea que el hombre estaba pendiente era de la riqueza y no de la viuda. Finalmente la atosigó tanto que le hizo confesar lo siguiente: tranquilo, fulano, que lo que metí en una de esas cajas es un cheque para que él lo cobre en la eternidad. Ya no fue boba. Le cumplió porque le metió un cheque por el valor de sus riquezas. Pero se estaba cumpliendo lo que escribió el apóstol Pablo. Definitivamente, nada trajimos a este mundo y sin duda alguna, nada nos podremos llevar. Antes de dejar esta primera exhortación de Santiago, permítame recalcar algo, porque es necesario que hoy no nos vamos de aquí sin que hagamos la diferencia entre ahorrar, diga ahorrar, y acumular. Y les invito, hermanos, a que veamos la diferencia entre ahorrar y acumular. Permítame darle unos ejemplos. Lo que usted ahorra es para usarlo después. No lo va a usar ahora, o si no, no se llamaría ahorro. Pero tiene planes para usarlo en algo. Eso es el ahorro. Guardar para usarlo en algo, no ahora, sino más luego. Eso es ahorrar. Acumular es cuando usted no tiene ni propósito ni deseo alguno de usarlo. Lo que usted ahorra tiene un propósito válido y bíblico, porque la Biblia dice que quien ahorra poco a poco se enriquece. Y esto tiene un sentido bíblico, porque se ahorra para proveer para las necesidades de la familia o usarlo en la obra de Dios. ¿Cuántos han usado parte de su dinero para el sustento de la obra del Señor? ¿Aló? ¿Y lo hace legalmente? ¿O lo hace por cantidad? Muchos lo están haciendo por cantidad y no por proporcionalidad. Dicen: no, esto es mucho, yo no voy a entregar esto. Cuidado, porque entonces no está ahorrando, sino acumulando. Entonces, lo que usted ahorra tiene un propósito válido y bíblico. O sea, proveer para las necesidades de su familia o usarlo en la obra de Dios. Sin embargo, lo que usted acumula nunca está al servicio de otros. Sus ahorros, para los que viven del qué dirán, ¿cuántos viven del qué dirán? Sus ahorros hablan bien de usted. Es decir, usted está planeando y administrando bien lo que el Señor le da. Eso es ahorrar. Pero lo que usted acumula deja en evidencia su confianza, su desconfianza en Dios y, por supuesto, duda que le vaya a proveer para el futuro. Así que el primer pecado relacionado al materialismo es, ¿cuál? ¿Aló? ¿Se nos olvidó? El acumular, nunca el ahorrar. Ese es el primer pecado del materialismo. El segundo pecado del materialismo es la defraudación o la estafa, y ese lo veremos en una próxima ocasión.
Pónganse en pie, mis amados hermanos. ¿Qué escogemos? ¿Ahorrar o acumular? ¿Sabe que la Biblia sí está hablando del tema del dinero? Y sí se puede hablar del dinero en el púlpito, pero no del dinero como Dios, no del dinero como amo. Diga conmigo, el dinero como amo es muy malo. El dinero como esclavo es muy bueno. Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el Oriente Antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.